Hola mis amados del chat. Hoy quiero compartirles sobre un pasaje que está ahí en las Escrituras en el Evangelio de Juan, denominado la oración intercesora de Jesús. En ella, Cristo antes de partir a la cruz, ora por sus discípulos y hay varios temas por los que Él pide. Uno de ellos es que su gozo, el gozo de Jesús, esté en sus discípulos. Los que conocen de mercadeo y de ventas saben que en ventas se trata el tema de que la labor primordial al vender es quitar el dolor, remover el deseo que tienen las personas de huir del dolor y correr hacia la felicidad. Y ahí se aparece el vendedor con su producto, el que sea, o su servicio. Es algo innato en nosotros, correr hacia la felicidad. Al comprar, al pagar dinero, la gente necesita permiso psicológico, de pagar sin culpa. ¿Por qué? Por comprar felicidad. Al comer, nuestro sistema genera dopamina, la hormona del placer, la oxitocina, la hormona del amor, la hormona del enamoramiento. Y las personas buscan estas cosas buscando felicidad y placer. Ahora, hay una realidad dura. Ni Tony Robbins, ni Zig Ziglar, ni Oprah Winfield, ni ninguno de los gurús que ofrecen felicidad y realización logran llenar ese vacío existencial tan grande que hay en el medio del alma, que es del tamaño de Dios, dicen algunos, y que solo Él lo llena. Por eso el libro de Eclesiastés habla de vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es tratar de perseguir al viento o de retener el viento en nuestros puños. Nuestros empleos, nuestras familias, nuestros hobbies, nuestras profesiones, lo que somos o lo que representamos, de alguna manera nos da vanidad o nos da validación, nos sentimos orgullosos de lo que somos. Pero hay un hueco que nada lo llena. Y siempre buscamos ese futuro promisorio. Y después de cierta edad, entendemos, pero ven acá, yo estoy viviendo en el presente lo que era mi futuro promisorio y todo sigue igual. Jesús antes de partir a la cruz oró por sus discípulos luego del discurso del aposento alto. Juan 17 recoge esta oración intercesora donde él pide que él desea el gozo que hay en él, en Jesús, que esté en los discípulos. Y en ese momento Jesús está partiendo a la cruz. Su alma está turbada, su alma está conmovida con el evento que sabe que le viene. Jesús no fue conocido por ser el alma de las fiestas. De hecho, Isaías, el profeta, lo identifica como el varón de dolores, experimentado en quebrantos. El autor de la epístola a los Hebreos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y él mismo dijo, a mí el mundo me aborreció. Y si el mundo a mí me aborrece, le digo a sus discípulos, a vosotros también os aborrecerá. Y en la cruz, Jesús pasó el más terrible de los dolores, lo que se llama el grito del abandono, cuando cargando el pecado de los suyos y siendo hecho maldición en la cruz a causa del pecado, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa separación momentánea de padre e hijo fue la agonía más terrible que Jesús jamás sufrió, porque el mismo apóstol Juan lo declaraba como aquel que estaba cara a cara con Dios desde la eternidad, él mismo siendo Dios. Pero en ese momento, a causa de cargar con el pecado de los suyos, Dios voltea su rostro usando el lenguaje figurado y derrama su ira sobre él, que en ese momento está pagando en lugar de otros. Entonces, ¿en qué consiste el gozo por el cual oró Jesús? ¿Cuál es este gozo que él ora? Yo quiero que estén mis discípulos. Bueno, es el gozo de servir a Dios. Es el gozo de obedecer a Dios y cumplir con su propósito. Él habló en esos términos de sí mismo. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su propósito. Es el gozo de ver la misericordia de Dios derramada sobre los pecadores
Él se describió a sí mismo como el buen pastor que se regocija cuando encuentra a su oveja perdida. Y es especialmente el gozo de la eternidad. Sin el dolor de la cruz, ese gozo de Jesús es imposible. Sin el dolor de seguirle, porque Él dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Por eso las palabras de bienvenida en la eternidad son: ven, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y la esperanza del salmista en el Salmo 23 es: yo sé que el bien y la misericordia me perseguirán, como una patrulla de policía, me perseguirán todos los días de mi vida, pero en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque a su diestra hay plenitud de gozo y en su presencia hay deleites para siempre. Dios los bendiga, mis amados del chat. Les dé un buen domingo.